Buen día, el tema que nosotros escogimos fue comunicación asertiva. Mi equipo de trabajo está conformado por Joana Alexis López, Anchi Caterín Ramírez y quien les habla Laura Camila Merchán. El problema que identificamos dentro del entorno de clases y trabajos grupales es la falta de comunicación asertiva, ya que se presentan situaciones donde no se respeta la opinión, el aporte y las ideas de los demás compañeros. Además de esto, no se respeta la palabra cuando alguien está hablando porque empiezan a interrumpir para dar sus opiniones, expresar sus inconformidades y se genera un espacio de malos entendidos donde no se escucha activamente lo que quieren decir y se dedican a defender sus puntos de vista, generando discusiones y contaminación auditiva. Con el fin de minimizar el impacto de la mala comunicación, planteamos las siguientes estrategias. La primera son charlas educativas, donde el objetivo es resaltar la importancia de expresar lo que sentimos y lo que pensamos de manera clara y coherente para no generar malos entendidos. Fortalecer el autoestima para que dejemos el miedo de opinar frente al público sin que nos afecte los comentarios negativos y el miedo al rechazo. La segunda estrategia son actividades de integración, donde se fortalecen las relaciones interpersonales, la confianza, se mejora las habilidades de trabajo en equipo, el liderazgo y la escucha activa, para tener resultados satisfactorios en las actividades propuestas. ¿Cuál fue la solución al reto? Como se mencionaba anteriormente, se determinaron la sincronización de dos actividades para mitigar los problemas que pueden producirse por una mala comunicación. Como el problema inicialmente se fundamentaba en el desconocimiento y o desvalorización de la importancia de saber hacer, sentir, pensar y expresar, decidimos a modo de capacitación brindar una charla educativa sobre comunicación asertiva y su estrecha relación con la empatía. Y a modo de complemento buscamos fortalecer las relaciones entre cada miembro a través de actividades de integración, generando espacios de confianza para que cada uno de ellos se diera la oportunidad de conocerse. Durante la capacitación se brinda información inicialmente sobre conceptos de comunicación, haciendo referencia a las dos partes que influyen en ella, el emisor y el receptor, dando por sentado que el emisor es quien habla o escribe y el receptor es quien escucha o que está leyendo. Este último rol no es tan positivo como en un principio se podría creer. La escucha también se hace desde nuestras experiencias, expectativas, estado emocional, la actitud que tengamos en relación al tema y a la persona que está emitiendo el mensaje. Se resalta que la comunicación se da en medio de un contexto o un referente social, cultural e histórico que la influye, sea por canales tanto directos como indirectos, y también está cifrada y codificada, ya sea por idioma, modismos, comunicación técnica, entre otros. Se plantean también los 4 tipos de comunicación: la comunicación agresiva, la pasiva, la comunicación asertiva, la mezcla que se da entre la comunicación pasiva y agresiva, que precisamente lleva el nombre de pasivo-agresivo, conocida por su ironía y sarcasmo. La comunicación agresiva, que se relaciona con el enfado, con la ira, cuando nos encontramos alterados, en ese momento que es posible que se hable de más e incluso lleguemos al insulto y a la provocación. La comunicación pasiva, que se relaciona más a la tristeza, a un estado de indefensión, mejor me callo para evitar más problemas. La asertividad parte de un estado de cierta tranquilidad, de no reaccionar más de la cuenta, pero tampoco de asumir una postura pasiva. La comunicación asertiva se basa más en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es una de las vías más adecuadas para la interacción y la comunicación entre las personas. Hicimos énfasis también en optimizar nuestras relaciones. No es solamente decir lo que pensamos y de qué manera lo decimos, es también comprender mis necesidades y las de las demás personas, es decir, la empatía, ser responsable de mis emociones y conectar con los demás. Con respecto a la comunicación asertiva, en relación al comportamiento externo, se da a conocer que las personas se caracterizan por hablar de manera fluida, mantienen un contacto visual poco agresivo y hay comodidad en su postura. Componentes característicos son el pensamiento y la emoción, y esto se manifiesta en los derechos para sí y para los demás, una buena autoestima, respeto consigo mismo y con los otros, control emocional. Por otro lado, las personas asertivas se caracterizan porque manifiesten su opinión frente a un tema, expresan su comprensión frente a las opiniones de los otros, suelen preguntar cuando algo no les queda claro, expresan sus emociones, ya sea de agrado, admiración o insatisfacción.
Otros temas que también se trataron durante la charla fueron el trato con respeto y dignidad, expresar los sentimientos y opiniones, escuchar y ser escuchado, decir no sin sentirse culpable, cambiar de opinión y pedir información. Estos temas se tocaron ya que son situaciones que suceden día a día en nuestro ámbito social. De las actividades de integración se optó por salidas al parque, momentos de pausas activas entre los integrantes con el fin de dejar la carga laboral estudiantil y el estrés del día a día, espacios netamente para hablar de cada quien, saber gustos, disgustos, historias de vida y liberar energía con juegos didácticos, ya sea juegos de agilidad mental, preguntas de cultura general, juegos de verdad o reto. En cuanto a la actividad de recreación para niños, se presentó la oportunidad de realizar esta actividad debido a un evento que se iba a realizar por parte de un jardín. Se necesitaban personas para animar y recrear la actividad. Consideramos que sería una actividad de gran aporte para trabajar en equipo, liderar y contribuir de manera positiva al desarrollo de la misma. Se aprovechó el momento para inculcar en los niños la importancia de saber expresar lo que pensamos y sentimos sin lastimar a otros, dejando claro ejemplo de ello, actuar siempre con respeto, tolerancia, empatía y solidaridad. El transformador de Ariandina se caracteriza por fomentar en las personas una conducta diferencial, es decir, hacer de cada quien un ciudadano con contribución social, cultural y ambiental. Con la solución a nuestro reto, hacemos que a través de las estrategias implementadas, charlas, actividades recreativas y diferente tipo de actividades en las que nos podemos enfocar en desarrollar lo que es la comunicación asertiva, podemos ver reflejados los nodos del sello transformador de Ariandina de la siguiente manera. Creamos un pensamiento crítico de cada individuo para que logre generar ideas sobre lo que es una buena comunicación y puedan aplicarlo a la vida cotidiana. Es decir, de cierta manera logren entender que en la comunicación hay muchos puntos de vista y muchas personas que piensan de diferente forma. De esta manera podrán identificar, pensar y analizar los diferentes puntos de vista y respetar dichas opiniones. El nodo de la creatividad e innovación lo implementaremos en las actividades en las cuales desarrollaremos diferentes tipos de lúdicas y actividades recreativas en las cuales se pueda entender la información de forma más efectiva. La competencia lingüística la implementaremos de la mejor manera, dando a entender la información que vamos a compartir con los participantes de la forma más adecuada, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y los diferentes pensamientos de los participantes. La ética del buen vivir y la orientación al servicio son uno de los nodos más importantes con los cuales identificamos la solución a nuestro problema, pues con ello buscamos crear un impacto social en cada persona, pues fomentamos el respeto, la solidaridad, la empatía, la tolerancia y la convivencia con el fin de generar en la sociedad un enfoque de participación ciudadana. El liderazgo colectivo es otro de los nodos del sello transformador que se vieron evidenciados durante el desarrollo de las actividades, ya que para cada una de las actividades recreativas o charlas uno de los integrantes del equipo tomó la vocería para dar a entender de la mejor manera la información que íbamos a compartir con los participantes invitados y que los participantes pudieran entender de la mejor manera y tomar los apuntes que ellos creyeran necesarios. Y de esta forma logramos evidenciar cómo afectan los nodos del sello transformador a la actividad o actividades que desarrollamos para buscar solución o dar algún tipo de solución al problema que nosotros decidimos abordar en el ámbito educativo. Gracias a las actividades desarrolladas y a la participación de los integrantes invitados, logramos evidenciar algunos factores claves que no se tienen en cuenta o que no se tienen claros al momento de desarrollar una conversación o un diálogo con un grupo de personas determinado, lo que genera que las ideas y opiniones expresadas no sean recibidas e interpretadas de la mejor manera y genera fricción en medio de dicha interacción, lo que lleva a que no se logre tener una comunicación de la mejor manera y para la designación de tareas y labores no se lleguen a consensos, lo que genera dificultades en los diferentes procesos a realizar. Con el desarrollo de esta solución al reto, evidenciamos que siempre es necesario generar momentos para determinar qué está bien y qué está mal en medio del proceso de comunicación, y asimismo implementar estrategias para la resolución o mejora de los factores que están afectando el rendimiento del grupo. De cierta forma también es
Claro, evidenciar que siempre debe haber un líder o un mediador en medio de la comunicación, quien es el que va a llevar la batuta o va a llevar el mando del liderazgo de la comunicación durante su proceso. Reflexión en torno al proceso de transformación social. Aprendimos al desarrollar el reto. Identificar la importancia de generar cambios cuando vemos que en nuestro entorno algo está fallando. Los cambios inicialmente parten de lo personal a lo colectivo. Somos lo que proyectamos, por lo tanto cada quien tiene el poder de dar iniciativa para generar una gran transformación. No se necesitan grandes acciones para poder contribuir a la culminación de un objetivo. Tener una participación activa es suficiente para crear en conjunto la consecución de los mismos. Los seres humanos estamos en constante movimiento y el cambio es algo inevitable, impredecible y necesario, pues debemos adaptarnos a las condiciones en las que nos desarrollamos para vivir en armonía, igual de importantes y absolutamente necesarios para obtener estos nuevos resultados en las diversas áreas de nuestras vidas, tanto en el crecimiento personal como en el profesional. Todo cambio es beneficioso y encierra un proceso de movimiento interno que nos lleva a un mayor aprendizaje. ¿Para qué lo aprendimos? Para empezar a construir sociedad. Cada persona es un mundo y ese mundo es un ejemplo a seguir para otro, por lo que nos convertimos en agentes de cambio y por ende promovemos e incentivamos acciones que mejoren y contribuyen al crecimiento personal y colectivo. Los cambios no dan espera y el mundo cada vez se moderniza. Adaptarnos a él es el objetivo, por ello es importante reflejar la imagen de un ciudadano responsable, respetuoso, solidario y empático para aquellos que nacen y están en proceso de desarrollo, pues la sociedad necesita seres con más humanidad. Lo aprendimos para aplicarlo en nuestro diario vivir y mejorar la comunicación y la escucha activa en los diferentes entornos y actividades donde nos relacionamos. Lo aprendimos para generar conciencia colectiva. Desde la resolución al reto propuesto destacamos la importancia de alinear ideas y acciones para una sana convivencia y una sinergia en los procesos y procedimientos a desarrollar según las actividades que corresponda, ya sea de forma individual o en equipo. Esto no implica imponer las mismas, sino por el contrario, aceptar las diferencias y hacer de ellas un potencializador de las habilidades de cada persona, que al final tendrá como resultado individuos únicos que sienten y tienen sentido de solidaridad entre sí. Igualmente identificamos que estamos carentes de entendimiento, comprensión y cordialidad. Por esta razón debemos tomar acciones de mejora para crear círculos sociales más amables y más comprensivos a la hora de generar diálogo y comunicación con diferentes personas en los diferentes ámbitos y entornos de la vida cotidiana. Es importante mejorar la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, moderando el tono de voz, la comprensión y la escucha activa. Además de esto, debemos recalcar los valores como el respeto y la tolerancia para aceptar las críticas y los consejos de las demás personas. Esto nos permite fortalecer la comunicación efectiva y asertiva en los diferentes entornos a los que estamos expuestos. Implementar estrategias enfocadas en la estabilidad emocional y las inseguridades en el ámbito personal, ya que como personas transmitimos lo que llevamos adentro y esto influye en la manera en que nos relacionamos con los demás. Por otro lado, también nos falta implementar actividades entre padres e hijos para fortalecer la comunicación en el entorno familiar y explicarles la importancia de expresar lo que sienten a sus padres. Algunos de los logros que obtuvimos al desarrollar el reto fue adquirir conocimiento por parte de los participantes a las capacitaciones, ya que se realizaron actividades de retroalimentación bilateral, es decir, tanto nosotros hacíamos aclaraciones sobre el tema que estábamos tratando, como ellos nos daban sus puntos de vista acerca de lo que ellos lograban entender sobre lo que era comunicación asertiva. Adicional a esto, desarrollamos muchas actividades recreativas, lo cual se evidenció en la mejora y el entendimiento de las actividades y del tema que se iba a tratar en las capacitaciones, y esto llevó a que adquiriéramos conocimientos nuevos acerca de lo que es la comunicación asertiva. Esto teniendo en cuenta que es uno de los factores que nosotros consideramos que es de vital importancia manejar en el entorno social, ya que gracias a la comunicación es como nosotros logramos hacer relaciones sociales. Algunas de las fortalezas que tenía el equipo de trabajo al momento de desarrollar el reto eran las habilidades comunicativas que tenía cada participante o cada integrante en la capacitación. Adicional a esto, la creatividad que manejaban a la hora de desarrollar las actividades, las habilidades para manejar medios tecnológicos y hacer entender de alguna manera la información que queríamos compartir con los participantes a las capacitaciones. Y las debilidades es que disponíamos de muy poco tiempo para desarrollar las actividades propuestas, y pues cada actividad ameritaba cierto tipo de tiempo para ser desarrollada, lo que conllevaba que algunas de las actividades quedaran por fuera de lo que fue el cronograma.
Adicional a esto, pues los espacios era necesario solicitarlos con tiempo y pues gracias a que disponíamos de muy poco tiempo no hubo la suficiente agilidad para que nos habilitaran los espacios. La escucha activa dentro de la comunicación es importante para las relaciones personales. Saber que lo que nos quieren decir facilita el trabajo en equipo y evita que cometamos errores y nos desviemos de las actividades propuestas. Tener en claro que las ideas que nos dicen los demás integrantes al momento de comunicarnos pueden ayudarnos a desarrollar nuestras labores de mejor manera, teniendo en cuenta que los puntos de vista siempre van a ser diferentes y las formas de pensar ante una solución o de reaccionar ante una solución son diferentes. Al momento de escuchar cierto tipo de ideas de diferentes personas que piensan de forma diferente a nosotros nos puede ayudar a llegar a una solución más rápida y viable. Y de esta forma logramos evidenciar la importancia de la comunicación asertiva en el ámbito educativo, ya que es en uno de los ámbitos en los que más se está enfrentado a la comunicación entre varias personas, puesto que en el proceso educativo se lleva o se tiende a trabajar mucho en equipo y de esta forma evidenciamos qué tan buenos somos al momento de comunicarnos y de tener una escucha activa para desarrollar los diferentes tipos de actividades que nos son propuestas o asignadas durante el proceso educativo. Muchas gracias por su atención.